Digamos, lo de la guerra sí, digamos, la violencia, los niños, la cultura, los hombres desatados, eso sí, pero lo nuestro también. Y ahora es Ucrania, es ucraniana, no es española. Yo creo que esto lo que estamos haciendo ahora, esto nos ayuda a romper un poco estos nudos de angustia que tiene cada una de su historia y puede ayudarnos a seguir adelante sabiendo que no estamos solos en el mundo, que no está uno solo en el mundo solo de su país, que entre las naciones, entre la gente que nos encontramos todos los días, pasan cosas que pueden pasar a cualquiera de nosotros. Solo hay que saber escucharlo. Cargamos mucho peso de nuestros abuelos, bisabuelos, las historias tristes que nos pasó a cada una, a cada uno en la vida, nos llevamos nosotros y los llevamos para adelante a nuestros hijos, nietos, y esto no tiene fin. Mi abuela en año 31 y 32 era una niña pequeña, ella nació en 21 en el territorio de Donetsk, que ahora está ocupada por rusos, y en esta época, en 32-33, como saben, nuestra historia, nuestro país pasó por una muy fuerte genocidio, que es genocidio de Holodomor. Y abuela nunca contó esto hasta que cayó soviética. Nosotros con mi hermana siempre sabíamos que hay algo que no nos cuentan, pero nunca entendíamos qué cuando éramos pequeños. Y después abuela lo empezó a contar y mi papá cuando cayó soviética, porque antes no se contaba como para proteger, para que no vayamos a escuela, no lo contamos. También una de las cosas que me acuerdo de infancia que con mi hermana tocamos y cantamos himno ucraniano, pero lo podíamos hacer solo en casa. Era como prohibido decirlo en otro lado y prohibido decir que nosotros lo sabemos y que podemos saber de la historia ucraniana verdadera, no lo que nos cuentan en escuela. En escuela vos venías y te convertías a una niña con un pañuelo rojo en tu uniforme y el signito de pertenencia a comunismo. Y era así. Volví a casa y era una niña con bandera ucraniana. Esa doble vida yo creo que nunca nos dejó de tener una infancia digna, porque era todo como muy duro y muy protegido, de que yo me iba a escuela y sabía que de esto no hay que hablar, esto no puede pasar, esto perjudica a mis padres. Yo a los 7 años ya lo sabía, que mi padre puede quedar sin trabajo si yo cuento algo que yo sé. Mi familia de mis y abuela y abuelo estuvieron presos 7 años en Siberia. Es otra de las historias que pasó en mi familia y es ejemplo de casi todas las familias que vivíamos en esta época, en esta ubicación geológica. No hay escape de ahí, pero hay otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Mucho peligro entre estos mismos humanos, de los mismos soldados que los vigilaban, digamos, ¿no? Abuela decía que ellos no tenían tanto miedo de los alemanes cuando estaba la guerra y cuando ellos estaban ahí, que tanto de los rusos, porque los rusos cuando estaban desocupando los territorios ucranianos de alemanes, se metían en las casas, violaban a las personas, violaban a los niños, violaban a las mujeres grandes y esto quedó en el aire, digamos. Cuando recién empezó la guerra masiva, que los soldados rusos decían, nosotros no sabíamos dónde nos están llevando y qué estamos haciendo. Pero bajaban de los tanques, entraban a las casas y violaban a las mujeres.
Yo creo que yo ya lloré. Aunque suena raro quizás, pero la situación que estoy viviendo ahora, desde que empezó la guerra masiva, 2 primeras semanas yo lloré tanto que nunca en mi vida. Yo me iba acá al río, en Puerto Madero, a gritar a la noche. Cuando empezó la guerra masiva, yo creo que no dormí 2 semanas. Ahora si veo para atrás y me preguntan cómo lo hiciste, no sé cómo, pero no podía. Mi cabeza estaba todo el tiempo pensando qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, qué hago para que día mañana mi hija eh, no va a decir la mamá no hizo nada para que el mundo cambie. Entonces yo no voy a ser esta persona llorando como mi abuela, pero quizás a mis nietos voy a pedir perdón por pasarles la tristeza por las venas como me pidió perdón mi abuela. Este odio existía siempre. Es odio a lo que nosotros avanzamos, quizás ellos no, es esta envidia, calculando que en siglo XVII Ekaterina II trajo los historiadores de Francia, de todos lados, para que puedan reescribir la historia, robando la historia de Rus de Kiev, cambiaron nombre, era Moscovia antes el país, Moscovia se llamaba, ellos lo cambiaron a Rusia, ¿por qué? Por Rus de Kiev. Cuando empiezan las alarmas, ¿esto qué quiere decir? Que se levantó un MiG en Rusia o en Mar Negro o donde sea que puede llevar los misiles en su bordo, ¿no? Entonces, depende de qué lugar se levantó, nosotros sabemos que si esto dispara, por ejemplo, desde Mar Negro hay tantos minutos hasta aquí, desde otro lado tantos minutos. ¿Qué tiempo tenemos? Y si es balística, no tenemos tiempo. A veces pasan alarmas cada hora. Puede ser 5, 8 veces. Cuando hay alarmas, desde el lugar donde yo vivo en otra orilla del río, tengo que pasar por el río Dnipro en toda la capital. Entonces, este puente está cerrado cuando hay alarmas. Entonces te quedas atrapado, te quedas en el subte porque el subte funciona como o sea, protección, como refugio, porque subtes nosotros son muy profundos, hechos en época de soviética, justamente por los bombardeos, de protección de bombardeos, y es un único lugar donde uno se siente seguro de verdad. Mucha gente, por ejemplo, a la noche, cuando empiezan las alarmas y vos calculás, bueno, en 3 horas van a venir hasta la frontera de Ucrania. Entonces ya preparan sus cosas, un colchoncito, van a subte, se acuestan ahí, yo lo hice varias veces, con perros, con gatos, con alguna comida, niños. Pero cuando de repente así hay momentos que vos estás durmiendo y ellos lo hacen mucho, es una manera de tortura también, cuando a las 4 de la mañana, cuando el sueño es más profundo, te despertás de alarmas, no sabes qué hacer, porque pensás, bueno, tengo que 20 minutos ir caminando y si empieza bombardeo y me cae un pedazo de algo por el camino, preferible estar en tu casa, y tu cabeza no para de pensar. Y esto también cansa muchísimo. Pero hay una sensación muy linda que les voy a contar cuando yo viajo todos los días por el río y es como una desesperación. Y se empieza ahora y no empieza. Y vos pasás el río y te sale automáticamente una sonrisa con estoy viva. Ellos quieren que nos quebremos. Y cuando nos quebramos ya va a ser más difícil seguir luchando y seguir en pie. Yo a veces pienso cuando algo no sale o termina el día y como que
pensás que estás golpeando la cabeza por las paredes y no sale, a la noche vienen los shahedes y no te dejan dormir, este ruido de alarmas. A veces pensás, no podés más y tus alas se caen, pero otro día te levantás y otra vez seguís con la misma cabeza para arriba y muchas lágrimas para adentro, porque sabes, si tu abuela en esta situación pudo, entonces ¿por qué no podés vos? Eso también me ayuda mucho, pensarlo de esta manera de historia, de cuidar la historia. Yo trabajo en un centro que se llama Save Ukraine, ahora que devuelve los niños de deportación rusa y de territorios ocupados, los niños y sus familias. Por suerte, por ahora, entre los niños que devolvimos, que son 386, entre ellos 92 son huérfanos, no había ni una agresión documentada, agresión sexual. Sí que habían un desprecio y como maltrato a los chicos jóvenes. Una de las nenas me contaba que cuando ellos dormían en la pieza, ocho chicas, en Crimea, en estos campos donde los hacen lavado del cerebro, que los rusos entraban a la noche de la nada, a las 3 de la mañana, abrían la puerta a golpe a la pierna y les enfocaban la luz a las nenas que estaban durmiendo, que eso también es una tortura. Y hay gente que esconden sus hijos en los sótanos solo para que no vaya a escuela rusa, para que no esté obligado a hablar en ruso, a cantar el himno ruso. Nosotros recuperamos una nena con su abuela, la nena 11 años, pero tiene una fortaleza. Y ella decía, él venía al soldado ruso y me decía que tengo que poner la bandera rusa en los hombros. Y yo agarraba y la tiraba. Dice, yo soy ucraniana. Y la miraba en los ojos y dice, él me miraba con tanto odio, pero yo podría morir por mi país. Una nena de 11 años. Hay mucha gente que descubrimos que les pasó algo, pero ellos hasta ahí y no quieren hablar más y no quieren dar testimonio, no quieren documentarlo, porque es muy fuerte para ellos y no están preparados para hacer esta declaración, digamos, ¿no? Los rusos se metieron a su casa, a la casa de familia, en una de las regiones de Gerson, y habían encerrado a la gente adulta en el sótano y a la nena esta de 16 años la violaban días, muchos días. Es una agresión humana que se convierte a agresión sexual como para humillar a las mujeres, a través de mujeres, humillar a toda la nación. Porque muchas mujeres cuentan que violándolos les decían y les gritaban para que nunca más en la vida quieres estar con un hombre y para que nunca tengas hijos ucranianos nazi. Estos son los palabras y es una tendencia mundial cuando pasa esta agresión sexual. Bueno, ustedes lo saben por sus historias. Van a pasar muchos años para que esto se pueda descubrir y van a necesitar mucho trabajo la gente, trabajo con psicólogos. Hay mujeres embarazadas, hay mucho. Porque lo que nosotros vemos, las cifras y lo que hay y lo que está pasando ahora en territorios ocupados cuando no tenemos acceso de entrada ahí y solo vamos a saber lo que está pasando después que termina la guerra, después que se vaya la ocupación rusa de ahí. Pero solo alrededor de Kiev, en estos meses que rusos estuvieron ahí, fue mucho desastre, mucha violencia. Hay muchos hombres que reciben agresión sexual. Yo tengo información que no tengo hechos, pero
conozco entre la gente, porque conozco chicas jóvenes que sus esposos volvieron de prisión castrados. Hay un cura que hizo testimonio ahora hace poco, que estuvo preso y lo castraron y lo violaron muchas veces y está muy destruido, pero él cuenta su historia para poder recuperarse él mismo y poder contar de atrocidades que están haciendo, porque cuando dicen, a veces dicen, no son humanos. Yo siempre pienso, podría ser mucho más fácil pensar que no son humanos, pero son humanos y alguien en algún momento los tuvo, los llevó en su vientre, los cantaba una canción de cuna, les daba pecho. ¿Cómo crecieron de esta manera? ¿Qué pasó en el camino con esta gente que vienen a matar a otra gente? Y creo que contar es, digamos, la herramienta, hacer saber. Nosotros también queremos contar lo que pasa en Israel, que hay muchas similitudes. Pero la pregunta es, ¿cómo contamos esto que es tan difícil de contar y de encontrar eco? Porque lo primero que genera es un rechazo a escuchar. ¿Cómo lo podemos contar? Yo sé que es muy difícil. Yo a veces no sé cómo lo manejo, pero cuento. Y cuando me preguntan y me dicen, bueno, ¿puedes no contar esto? Yo digo, no, yo lo quiero contar, porque más personas lo van a saber, más estamos haciendo. Porque si nosotros, vuelvo a decir, pensamos que contar no ayuda a nada, sí ayuda. Es decir, que contar sería un mecanismo de resistencia. También, Claro. sí, hay mucha gente que dice, no, no me cuentes, yo no quiero escuchar esto, no, a mí me hace mal. Sí, hace mal, pero si no lo escuchas y no lo ves, no cambia nada, no cambias. Pero si lo ves y lo escuchas y lo contás, sí cambias. Quería preguntar, Sana, ¿qué pasa con la gente judía en Ucrania? ¿En qué sentido? Digamos, ¿hay diferenciación? Sí, no sé. No, Porque son ortodoxos. Ustedes como nosotros religión. somos ortodoxos y católicos, hay muchos judíos. Hay mucho, y sí, Nuestro presidente es judío. sí, Zelensky. De hecho, en este año él hizo Hanukkah. Everywhere in the world you have the Chanukiah, and we thank God for the miracles He does with us. This is exactly the right time to thank God. Everybody knows that Ukraine thanks God for the miracles. With your leadership, thanking God for what He's done to us, what He's doing, and we are definitely going to win exactly like it happened with Hanukkah. Es libro de un amigo muy querido, Pavlo Veshebaba, que es un amigo. Él está defendiendo a mi país, a mi cielo, a su hija, a hijas de todas nosotros. Está en trincheras y es un poeta muy conocido. Con la venta del libro, él está juntando dinero para su batallón. Y hay una poesía que acá yo quería compartir con ustedes. Tiene una hija chiquita de 8 años y él le escribió un poema porque fue en la historia que él cuenta que cuando él la primera vez aprendió a escribir y quería escribirle una carta a él. Entonces él lo primero que le dijo, pero no me escribes sobre la guerra. Y ahí surgió el nombre de la poesía. Simplemente no escribes de la guerra. Dime si hay un jardín muy cerca tuyo. Dime si se oyen los saltamontes, grillos y los cantos de cigarras. Dime si los caracoles se arrastran por la enredadera. ¿Cómo se llaman los gatos en estas tierras lejanas? Lo que más me gustaría es que no haya tristeza en las líneas tuyas. Los cerezos y los albaricoques florecen allá todavía. Si te regalan un ramo de flores, no cuentes cómo corriste de los misiles.
cuéntales lo bien que vivíamos aquí. A todas las personas que conozcas, invítalas a Ucrania. Les mostraremos lo agradecidos que estamos por la paz para nuestros hijos cuando la guerra termine. Ще не мила України, ні слава, ні воля. Ще не, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воїни.